la principal fuente de energía la pueden obtener a través o una de las principales fuentes de energía es a través de la oxidación del hierro, donde los electrones que se capturan durante el proceso de oxidación del hierro, por ejemplo acá les indico la oxidación del hierro 0 al hierro más 2, esos electrones son liberados y acá abajo, son liberados y son capturados por los microorganismos, donde los van a canalizar a través de sus, sea sistemas o cadenas de transporte de electrones, para generar o energizar el sistema celular. Ahora bien, ¿cómo funcionan? Hay dos mecanismos, porque ¿qué es lo importante acá? Es cómo llegan esos electrones a la célula, ¿sí? En el caso de la corrosión microbiológica del tipo eléctrica, en los últimos años se ha descubierto que en principio los microorganismos tendrían la capacidad de capturar directamente esos electrones a partir de la superficie. Esos procesos se están investigando, se están estudiando y se han propuesto, en los últimos estudios, se ha propuesto que justamente las cadenas de transporte de electrones que están asociadas a las membranas celulares de los microorganismos, habría citocromos o algún tipo de proteína que puede capturar y ceder electrones, que estaría tomando esos electrones y los estaría transfiriendo. Sin embargo, en los procesos químicos, ¿sí?, se producen intermediarios, en lo que sería el CEMIC, se producen intermediarios químicos que son los que capturan esos electrones, ¿sí?, y que a través del metabolismo microbiano, como por ejemplo en el caso del hidrógeno, el hidrógeno sería el que estaría transportando esos electrones a la célula, que junto con la reducción de sulfato y la oxidación de materia orgánica terminarían energizando completamente el metabolismo de la célula, produciendo como subproductos de esa reacción ácido sulfídrico, ¿sí?, que reaccionaría con el hierro que se había oxidado inicialmente de manera espontánea y había generado, había llevado a la producción de este hidrógeno que se utilizó inicialmente, ¿sí? Eso llevó a la oxidación del hierro para la generación del hierro más 2, que al encontrarse con el sulfuro generado por las reacciones de reducción del sulfato, forman sulfuro de hierro altamente insoluble que precipita y que desplaza todo el equilibrio de esta reacción hacia la producción de sulfuro de hierro, la disolución del hierro mismo, ¿sí?, y al desarrollo de los microorganismos en la superficie del metal. Por otro lado, de forma equivalente, teniendo en cuenta lo que sucede en un proceso de electrical MIC, lo que estaría sucediendo, estos electrones son capturados directamente por la célula, que dirigen a la reducción del sulfuro de hierro, se produce hidrógeno como subproducto de esa reacción, y ese sulfídrico que se formó junto con algunas evidencias que muestran que el bicarbonato estaría también formando parte de esta reacción, formaría un depósito mixto, ¿sí?, por precipitación del sulfuro de hierro asociado al carbonato de hierro también, que son los productos característicos de este tipo de corrosión. Como podemos ver, son dos procesos que llevan prácticamente al mismo fenómeno o al mismo efecto sobre una instalación en la cual el hierro es el principal componente. Sin embargo, hay detalles químicos, detalles fisiológicos que hacen a un proceso o a otro. Y una de las principales diferencias que podemos ver es que el CEMIC, o que se está discutiendo, que se está estudiando igualmente, todavía se está investigando más, es que los procesos químicos serían dependientes de la oxidación de materia orgánica, mientras que en los procesos eléctricos la materia orgánica no sería necesaria. La producción de los productos finales de la corrosión también podrían llegar a ser evidencias de que estamos en presencia o de uno u otro proceso, ya que el sulfuro de hierro por sí solo podría ser un indicativo de una corrosión microbiológica del tipo química, y la formación mixta de sulfuro de hierro con carbonato de hierro podría estar asociada a un proceso de EMIC.
Básicamente en las reacciones de oxidación o de corrosión influenciadas por microorganismos se definen dos tipos de reacciones anódicas y reacciones catódicas, donde la oxidación del hierro, la reducción del sulfato a sulfuro serían los principales disparadores de este tipo de fenómeno, y donde luego hay reacciones químicas, ya sean en ánodos o en cátodos, que van a hacer que esta corrosión se acelere y produzca un deterioro mucho más rápido de las instalaciones. Inicialmente, y estamos hablando de no mucho tiempo atrás, tal vez una década atrás, se hablaba que principalmente los principales microorganismos asociados a la corrosión microbiológica eran las bacterias reductoras de sulfato y las bacterias productoras de ácido, que eran aquellos microorganismos que generaban el entorno o acidificaban el medio para favorecer la disolución del hierro, pero hoy en día, con los avances en investigación y los avances tecnológicos que tenemos, hoy ya sabemos que, fíjense, hay una lista muy grande de microorganismos que tienen que ver con el proceso de corrosión. La corrosión microbiológica ya no está solo limitada a un tipo específico de microorganismos, sino un conjunto de microorganismos que está asociado y que está trabajando de forma conjunta para el establecimiento de consorcios o biofilms sobre las superficies del metal, y que favorecen el trabajo conjunto de todas o de las diferentes especies de microorganismos que lo conforman, para tener un proceso mucho más eficiente fisiológicamente para ellos, pero altamente perjudicial para las instalaciones. Este esquema simplemente resume un poco lo que les comentaba recién, lo que sucede cuando estamos en presencia de bacterias reductoras de sulfato, y donde la reducción de sulfato junto con la oxidación del hierro son los principales pilares para la formación del sulfuro de hierro, y así el desplazamiento del equilibrio hacia la disolución del metal durante el proceso de corrosión. En el caso del EMIC, una situación diferente, donde se puede ver el balance o la estequiometría de la reacción, donde principalmente el hierro y el sulfato junto con el bicarbonato participan como los reactivos o los reactantes de esta reacción, y el sulfuro de hierro junto con el carbonato de hierro terminan siendo los productos de la reacción. En términos generales, y para resumir esta parte, este breve resumen sobre la corrosión microbiológica, sabemos que la disolución, hoy en día sabemos que la disolución y el deterioro del metal involucra procesos electroquímicos altamente complejos, donde interactúan unos con otros. Ya no es una reacción simple como se puede ver en algún review o en algún paper de hace unos años atrás. Se sabe que hoy en día tenemos que los microorganismos tienen la capacidad de capturar electrones directamente de la superficie, causar la oxidación del metal, y que esa captura de electrones tiene una gran contribución, y es una de las principales contribuciones a la disolución del hierro. Sabemos y se sigue investigando cuáles son los componentes de membrana que estarían asociados a la captura de electrones, ¿sí?, desde la superficie. Ya no es solamente una especie de microorganismos o dos los involucrados, ¿sí?, sino que ya estamos hablando de consorcios microbianos, conjuntos microbianos que trabajan de forma sinérgica y de forma comensal entre unas y otras para poder ser más eficientes energéticamente, y lo cual hace que se pueda obtener la mayor energía posible a partir de la oxidación del metal. Y algo importante, y esto lo destaco porque es algo importante para la industria, ¿no? Y es donde nosotros estamos trabajando, porque uno de las principales limitantes que teníamos era que este fenómeno se evaluaba, porque nosotros cuando estamos en presencia de instalaciones donde tenemos alta circulación de agua, se generan dos tipos de poblaciones de microorganismos.
los organismos planctónicos que están circulando con el flujo del agua, y de aquellos organismos sésiles que se depositan sobre la superficie de las tuberías en este caso, y es donde se lleva y se concentra el mayor problema generado por la corrosión microbiológica. ¿Sí? Las prácticas que se utilizaban en la industria normalmente era tomar una muestra de agua y hacer una evaluación microbiológica o de composición de microorganismos para ver cuál era la criticidad de las instalaciones. Hoy en día sabemos que eso es un error muy grande, porque como lo menciono acá en este último bullet, la corrosión microbiológica, y particularmente el EMIC, es un fenómeno de superficie. Entonces, los principales microorganismos que están afectando y que terminan siendo el causal del problema en una instalación determinada son aquellos que están depositados. Y si nosotros hacemos un diagnóstico basado en la población sésiles, nos vamos a estar perdiendo una gran parte de la película y no vamos a estar evaluando de forma criteriosa la criticidad de esas instalaciones. Entonces, son todos fenómenos y procesos que hay que tener en cuenta al momento de la evaluación o cuando se hace la instalación en una evaluación, para poder tener un mejor entendimiento de cuál es la situación. Entrando más ya al campo del oil and gas y del trabajo que venimos haciendo en ITEC en los últimos 5 años, para contarles, por ejemplo, por si no están familiarizados, para aquellos que no estén familiarizados, la producción de petróleo en la Argentina, en general, una gran proporción se produce con agua, ¿sí? Una vez que los yacimientos se ponen en producción, llega un momento que pierden la presión natural o la presión acumulada en el yacimiento, y una de las estrategias para extraerlo es inyectar agua y que el agua arrastre el petróleo, ¿sí? Y que ese petróleo llegue a la superficie con una combinación entre agua y petróleo, y después viene un proceso downstream donde se separa y se trata el petróleo para poder usarlo en una refinería. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con eso? En la Argentina la producción de petróleo tiene un corte de agua que va entre el 20 y el 95%. ¿Qué quiere decir? Que va a haber en algunos casos donde lo que mayormente se va a estar moviendo en las instalaciones es agua, 95% agua, y solamente el 5% es petróleo. En esos casos estamos trabajando con cañerías o tuberías que son de kilómetros, con caños de acero al carbono, donde está circulando principalmente agua. Esas aguas de producción normalmente tienen oligoelementos, tiene materia orgánica disponible, con lo cual agua, materia orgánica, oligoelementos y hasta incluso temperaturas, porque las temperaturas rondan alrededor de los 40, 50 grados, a pesar de que están en la Patagonia, por el proceso mismo, son aguas que están a una temperatura elevada. Imagínense que son condiciones ideales para que los microorganismos se empiecen a desarrollar, encuentren un nicho para alojarse y desarrollen todo su metabolismo. Lo cual es una situación que es común tanto para la producción convencional como para la no convencional, lo cual es un problema muy grande para lo que es la industria del petróleo, porque imagínense que la corrosión microbiológica está en su esplendor en esa situación. Hay estudios de NACE, hay un estudio de NACE. NACE es como la asociación más importante a nivel mundial que reúne a los ingenieros de corrosión y que estudian todos estos fenómenos, y un estudio de NACE demuestra que el 1%, entre el 1 y el 2% del PBI de un país se gasta o se invierte en problemas asociados a la corrosión microbiológica. Imagínense que estamos hablando de capitales muy importantes, mucho capital de dinero para subsanar un problema que es generado por los microorganismos y que todavía a nivel internacional o a nivel mundial es un problema que está lejos de poder tener una solución definitiva. Con esto que le comento de lo que sucede en la industria del oil and gas, justamente uno de los problemas que había o que pudimos identificar es que no había un sistema de diagnóstico o de identificación de problemas que fuera eficiente o con estrategias que estuvieran actualizadas. Lo que se hacía hasta hace relativamente poco era evaluaciones microbiológicas por sistemas de número más probable,
por dilución seriada en caldos de cultivos. Imagínense que estamos hablando de poblaciones microbianas que en algunos casos están viniendo de un yacimiento. Imagínense la situación o la ecología de esos microorganismos que tal vez no hayan estado en contacto con una atmósfera aeróbica nunca, porque son sedimentos que tienen miles de años, que están en una condición, o hasta millones de años, que han estado bajo la superficie a una presión muy alta, condiciones de temperatura alta, salinidad, falta de oxígeno. Entonces, desde el punto de vista académico es como, no sé, un punto de investigación ideal donde se puede estudiar hasta la evolución de microorganismos en condiciones en las cuales no pudiéramos habernos imaginado. ¿O qué es lo que pudo haber sucedido ahí abajo durante tanto tiempo? Seguramente que algo muy diferente a lo que sucedió en la superficie del planeta. Entonces, teniendo esa situación de tan alta complejidad, imagínense que hacer un diagnóstico de la situación microbiológica con dilución en caldos de cultivos estandarizados o preparados en un laboratorio, imagínense que el diagnóstico es muy pobre. Hoy en día sabemos que podríamos llegar a estar identificando alrededor del 0,1% de la población de microorganismos. Entre que tengamos microorganismos no cultivables y más microorganismos con los cuales tengan condiciones especiales o requerimientos especiales para cultivo, seguramente en esos caldos de cultivo no los íbamos a estar identificando. Entonces, desde ese punto de vista fue que empezamos a trabajar con algunos grupos de institutos de CONICET, con becarios y con investigadores dentro de la empresa, para definir nuevas estrategias o adaptar estrategias para monitorear esos microorganismos críticos para las instalaciones del oil and gas, y de esa manera también poder contribuir a la industria a identificar aquellos puntos de contaminación, aquellos puntos calientes de contaminación que hay durante el proceso. Porque una vez que el petróleo sale a la superficie, entra a las plantas de procesamiento, se produce la separación del petróleo y el agua, y sigue distintos tratamientos para acondicionar el agua, por ejemplo, para poder ser utilizado nuevamente en el proceso, o para volcar en algún caso donde esa agua no se pueda utilizar. Entonces, imagínense, son instalaciones de las cuales estamos hablando de muchos kilómetros de distancia entre un punto y otro, cañerías, diferentes condiciones para que se desarrollen los microorganismos y oportunidades para que se desarrollen en muchos lugares. ¿Y cuál es el problema detrás de todo esto? Es que es algo que no avisa. Cuando nos vamos a enterar, o nos enteramos que tenemos un problema por corrosión microbiológica, es porque se pinchó un tanque, se pinchó un ducto, y el contenido de lo que hay en esas instalaciones se empieza a volcar al medio ambiente. Lo cual trae un problema asociado para la industria que tiene que ver con la parada de producción, con lo cual viene aparejado un lucro cesante para la empresa. Tenemos una situación ambiental también que se genera a través de esta pequeña pinchadura que causaron los microorganismos, porque si se empieza a derramar, a ver, el agua, por más que esté separado del hidrocarburo, siempre tiene trazas de hidrocarburos, y para las autoridades de aplicación y regulatorias que controlan el medio ambiente, es un agua contaminada. Entonces, si esa agua se vuelca en el suelo, ese suelo tiene que ser saneado. Y ni hablar si es petróleo. Si ese petróleo escapa del ducto y contamina el medio ambiente, eso también son situaciones ambientales de las cuales se tiene que hacer cargo la empresa, tiene que parar la producción, tiene que restaurar la condición del medio ambiente y a su vez reparar el problema que se generó en la instalación en particular. Con lo cual ustedes pueden ver una concatenación de situaciones, las cuales cada una de ellas tiene costos que se van sumando y al final del día terminan siendo situaciones muy costosas para lo que es el sistema productivo. Entonces, lo que nos planteamos originalmente era poder desarrollar un sistema de diagnóstico, ¿sí?, que fuera efectivo, que fuera eficiente y que pudiéramos ofrecer respuestas específicas a las instalaciones,
para que con eso pues, se pudieran desarrollar tratamientos que fueran efectivos para las instalaciones, y luego a través de esto establecer patrones o sistemas de monitoreo que sean efectivos y que nos permitan seguir el desarrollo o la criticidad de los microorganismos en las instalaciones. En la Argentina, para que se enteren, en la Argentina tenemos 5 cuencas productivas principales de petróleo, donde tenemos diferentes sistemas de producción. Perdón, la de arriba, la cuenca del noroeste, principalmente se produce gas, pero en las otras 4 cuencas, la cuyana, la neuquina, la del Golfo y la austral, en ellas hay producción de petróleo y gas. Estamos hablando de la Argentina un total de 1.750.000 kilómetros cuadrados de cuencas productoras, con un conocimiento microbiológico cero o muy limitado al momento en el que empezamos a trabajar con esto. ¿Sí? Sabemos que en todos estos sistemas tenemos sistemas de producción complejos, donde la propuesta nuestra fue, bueno, para poder hacer un buen sistema de tratamiento o abordar de manera integral el problema de la corrosión microbiológica, lo primero que tenemos que hacer es tener un sistema de diagnóstico que sea lo más amplio posible y que nos permita conocer el estado de situación de cada una de las instalaciones. Entonces, lo que primero fuimos a buscar fueron los microbiomas o fuentes de microbiomas de las diferentes instalaciones o cuencas que estábamos investigando. En ese sentido, las fuentes de los microbiomas fueron muestras de crudos, aguas de producción. El agua de producción es el agua que sale junto con el petróleo, que es la que lo arrastra. El agua de inyección es el agua que una vez se separa del petróleo y se trata, se acondiciona para volver a inyectar y para que siga arrastrando petróleo. Es como un circuito cerrado, nada más que uno es el agua que entra y el otro es el agua que sale, que obviamente al pasar por el yacimiento, las condiciones del agua cambian y las poblaciones microbianas también van a cambiar porque van a estar arrastrando aquellos microorganismos presentes en el yacimiento. En el caso de producción no convencional, el agua que se utiliza para la fractura, que en general es agua dulce, ahora están cambiando algunas cosas, pero también esa agua la evaluamos. Agua de flowback, que es el agua que sale, que devuelve el pozo no convencional cuando se pone en producción. Al principio hay un periodo de ventana donde sale petróleo más agua, que son unos meses, pero esa agua nos está dando la evidencia de cuál es la población de microorganismos inicial que había en esa formación, ¿sí? Antes de la puesta a producción. A ver, vamos a tener una población mixta, microorganismos que estaban ahí, más los microorganismos que habían sido introducidos por el agua de fractura. Pero si nosotros estudiamos el agua de fractura, para hacer una subtracción de esos microorganismos, vamos a saber quiénes son los microorganismos que está proveyendo la formación. Luego del caso de la producción de gas, el gas sale con agua, normalmente con agua en fase vapor. Hemos también obtenido muestras a partir de condensadores, que es donde se produce la deshidratación del gas por condensación del agua. Esa agua sigue arrastrando microorganismos desde los yacimientos. Hemos evaluado esas muestras de agua también, y también depósitos sólidos para hacer evaluaciones de microorganismos sésiles y poder comparar la diferencia entre microorganismos planctónicos, microorganismos sésiles, microorganismos en el agua, microorganismos en el petróleo. Y de esta manera poder tener un mapa lo más abarcativo posible del estado de situación de las diferentes cuencas en las diferentes posibles instalaciones. En esta diapositiva, simplemente a modo de resumen, les cuento. Al principio trabajamos con la puesta a punto de las metodologías, partiendo, a ver, imagínense que el agua con la que trabajamos no es agua estéril ni agua de río particularmente. Acá donde les indico, eso es una muestra de agua que se extrajo de un pozo productor, donde se puede ver agua prácticamente negra, de contaminantes. Muestras de petróleo, pusimos a punto los protocolos para extraer microorganismos a partir de muestras de petróleo y luego poder proceder a la
obtención de muestras de ADN que estuvieran en condiciones para hacer ensayos de biología molecular, y por ejemplo, fíjense, este es el caso de un cupón, acá en el medio lo que se muestra, un cupón de acero al carbono, que es como un testigo que se pone para evaluar el estado o la criticidad de las instalaciones, y gravimétricamente se lo evalúa en función del tiempo para ver cuánto se fue deteriorando ese cupón y encontrar evidencias de corrosión microbiológica. Fíjense, este es un cupón que luego de 10 días había perdido, dentro de las instalaciones, había perdido una cantidad significativa de peso, y habíamos encontrado sobre la superficie una gran cantidad de depósito que lo recuperamos también para poder extraer muestras de ADN y así poder estudiar los microbiomas presentes en esas muestras. Este es un ejemplo, pero tenemos muestras de de muchos cupones. También tenemos muestras de scrappers, que son unos limpiadores que van por dentro de la tubería removiendo los depósitos sólidos. También de filtros, porque muchas veces se utilizan unos filtros de tipo cáscara de nuez, donde los sólidos se van acumulando, y que son nosotros los tratamos a eso como partes del biofilm que se va despegando y que se va transportando a lo largo, o sea, se va transportando con el líquido, con el agua, y se terminan capturando en estas trampas. Así también lo podemos ver a eso como posibles inóculos de los biofilm que se van transportando a lo largo de la tubería. Entonces, trabajamos bastante en eso, pudimos poner a punto los protocolos para el procesamiento de todas estas muestras y poder lograr muestras de ADN, como la que les muestro acá en este gráfico, que como verán pudimos estabilizar, en algunos casos mejor, en otros casos como la muestra del medio no tan mejor, pero que hemos reunido las condiciones necesarias para poder hacer estudios metagenómicos o estudios de qPCR para estudiar la distribución de microorganismos en estas muestras. Se lo comento también porque lo que a veces nos encontramos es que las muestras de ADN están degradadas, ¿sí? Porque nos pasa también y nos cuesta mucho estabilizarlo porque depende de la naturaleza de las muestras y los contaminantes que tengan. Y en algunos casos hemos hecho de todas maneras estudios metagenómicos a riesgo propio, ¿no? Decir, bueno, listo, dame la información que puedas de esto, porque imagínense que son muestras únicas. Estas no son muestras que se pueden repetir, son muestras ambientales, muestras que se produjeron en una determinada situación, y de todas formas, para este estudio integral, la información que podemos recabar de ahí nos sirve de alguna manera para poder decir, bueno, al menos sabemos que en estas condiciones y con esta condición de muestra pudimos identificar estos microorganismos, ¿sí? Pero por suerte esas fueron las menos, y la verdad que sí hemos podido obtener algo de información sobre las comunidades microbianas. Hasta el momento, para cuando había preparado esta presentación, teníamos secuenciadas ya un total de 515 muestras provenientes de toda esta distribución que les comentaba recién. Hoy ya tenemos 700 muestras secuenciadas. Hemos identificado entre todas las cuencas y todas las muestras, hoy ya tenemos 1.200 OTUs independientes, ¿sí? De los cuales hemos podido asignar género y o especies especies y o géneros en un gran número de esos microorganismos. Tenemos alrededor de unos 800 microorganismos identificados, y el resto de esos microorganismos todavía son microorganismos desconocidos, microorganismos no cultivados, o microorganismos que no tienen todavía un match en las bases de datos públicas, ya sea SILVA, NCBI, EMBL, o sea, y sabemos que no son artefactos, que sí son microorganismos, son secuencias de 16S, porque las hemos estudiado, e incluso hemos tenido en muestras independientes matches entre microorganismos desconocidos o secuencias totalmente desconocidas a partir de diferentes instalaciones, pero que están produciendo a partir de el mismo yacimiento. Eso viene a colación de lo que les comentaba al principio, de estas condiciones tan extremas y totalmente desconocidas con las cuales estamos trabajando, y en las cuales van a empezar a aparecer y vamos a empezar a encontrar microorganismos o secuencias que no han visto la luz y que todavía
no las hemos, y que no están identificadas en las bases de datos. En esta distribución de muestras, si nos quedamos con estos números, el 75% de las muestras que analizamos vienen de producción convencional, este sistema como circuito cerrado, donde el agua empuja el hidrocarburo, y el 25% de muestras de no convencional, que es la nueva modalidad de producción y lo que está en auge hoy en día y que es el principal productor de energía en el país. Energía a partir de hidrocarburo, ¿sí? Por ejemplo, ahora les voy a mostrar algunos de los datos que pudimos encontrar. En el caso de la producción no convencional, se identificaron un total de 150 microorganismos, ¿sí?, provenientes ya sea de agua o de petróleo, estudiados a partir del no convencional, donde los principales microorganismos que se pudieron identificar son microorganismos del tipo tiosulfato reductores, no sulfato reductores. Serían estas tres principales especies, del tipo Alanerobium, Oreña o Marinobacter, asociadas, las dos principales, a lo que es el metabolismo, al metabolismo, a la metabolización de metales, son los principales microorganismos. Y esto, a ver, esto se destaca en esta slide, porque, por ejemplo, fíjense, para darle una dimensión de la situación que había. Cuando se estaba analizando o estudiando la microbiología para prevenir problemas en el no convencional, se hacían justamente estas diluciones en caldo para ver cuál era la criticidad MIC de las instalaciones. ¿Y cuáles eran los caldos que se hacían? Se hacían los caldos para bacterias reductoras de sulfato. Entonces, cuando hacían todos los caldos, le daban negativos. No había un caldo que le diera que las situaciones estaban en condiciones críticas. Hasta que un día se dieron cuenta que empezaron a tener evidencias de corrosión microbiológica en las instalaciones. Y decían, no, esto no puede ser microorganismo porque las sulfatos reductoras nos dan negativos. Y decían, no, no puede ser, no puede ser. De repente se empieza a generar altas concentraciones de sulfídrico en el ambiente, y uno de los principales productores de sulfídrico es el metabolismo de los microorganismos. Entonces no se entendía o no se podía entender qué era lo que estaba sucediendo con los microorganismos. Fue ahí cuando pudimos hacer los ensayos de biología molecular o de metagenómica para analizar a los microorganismos, donde pudimos encontrar que el 90% de los microorganismos en las instalaciones correspondían al género Alanerobium, una bacteria tiosulfato reductora, y que mediante la reducción de tiosulfato produce toneladas de sulfuro de hidrógeno, ¿sí?, de sulfídrico. Pero cuando se le pone sulfato, no da positiva la reacción. Y eso explicaba por qué cuando se hacían los caldos para sulfato reductora daban todos negativos, pero sí había bacterias o una especie bacteriana capaz de producir la corrosión microbiológica que estaba en las instalaciones y que ya estaba dando síntomas del problema. Y ahí fue cuando se pudo entender y se pudo desarrollar un sistema de tratamiento para atacar estos microorganismos. Porque, a ver, es una industria donde también las inversiones o los gastos que se hagan en la industria dependen de los beneficios. Entonces, una industria conservadora donde dicen, no, pero si la sulfato reductora no está presente, ¿para qué le voy a poner biocidas si no tengo un problema? Cuando se demostró que en realidad no eran sulfato reductora, sino tiosulfato reductora, fue cuando dijeron, sí, aquí vale la pena invertir en un tratamiento con biocidas para controlar a toda esta población de microorganismos, ¿sí? Además de esta, bueno, también fíjense, hay otros tipos de microorganismos que están, hoy en día se sabe que sí están asociados al MIC, como por ejemplo las bacterias reductoras del hierro, las bacterias formadoras de biofilm, las bacterias oxidantes del azufre. Hay diferentes grupos microbianos que, como les decía al principio, actúan en consorcio, actúan en conjunto, y que el producto final termina siendo la oxidación de las instalaciones. En el no convencional, también en la caracterización de estos microorganismos, evaluamos los metabolismos de los diferentes géneros que se identificaron, ¿sí? Lo que, como conclusión del estudio en las instalaciones no convencionales, es que había una diversidad microbiana moderada. Recuerden que fueron solo 155 especies de microorganismos en todas las muestras que se analizaron del no convencional, pero sí, a pesar de haber
poca diversidad microbiana, había una alta representatividad de bacterias asociada al metabolismo de la reducción de tiosulfato, acompañados por bacterias formadoras de biofilm, algunas bacterias del ciclo del nitrógeno, y también se pudieron identificar algunos metanogénicos, que hoy en día sabemos que actúan en conjunto para el fenómeno de corrosión microbiológica. Por otro lado, de las muestras asociadas a la producción convencional, como verán, aquí la diversidad ya es un poco más grande, y donde nuevamente hay una gran diversidad de microorganismos que aparecen con una alta frecuencia en diferentes muestras. O sea, la frecuencia se refiere a la frecuencia de aparición en las diferentes muestras analizadas. Hay una gran variedad de microorganismos, diferentes tipos de metabolismos, y que sí están asociados al fenómeno de corrosión microbiológica sin la necesidad de ser bacterias reductoras del sulfato. En estos gráficos de barra se ve la distribución de las diferentes especies en diferentes tipos de muestras, ya sea pozo productor, unidades de separación, los ductos, ¿sí? Esto muestra los diferentes puntos que se fueron analizando. Fíjense, simplemente para esquematizarlo, lo que es el sistema de producción, ¿no? El pozo productor, la unidad de separación, los ductos que conducen el agua, la planta de crudo. Luego en la planta de crudo se hacen diferentes tratamientos crudo donde se produce agua, y también se analizaron el agua dulce que se utiliza en las instalaciones también, que ingresa a veces para poder complementar el agua que se va a inyectar, el agua de inyección, que es el agua que llega al pozo inyector. Fíjense cómo aumenta la diversidad de microorganismos ahí al viajar a través de las cañerías, ¿sí? Lo que les comentaba, los filtros estos que se ponen para retener el material sólido, o las cuponeras. Fíjense que hay una gran diversidad de microorganismos y una gran variabilidad en la diversidad a lo largo de las distintas instalaciones. A diferencia de lo que sucede en las instalaciones no convencionales, aquí sí encontramos una gran diversidad de microorganismos, una diversidad casi 5 veces mayor, con una alta representación de bacterias sulfato-reductoras, bacterias productoras de biofilm y bacterias productoras de ácido, que son los microorganismos que originalmente se estudiaban y que se sabía que eran importantes para la corrosión microbiológica. De todas maneras, lo importante es que en este tipo de situaciones empiezan a aparecer otros tipos de metabolismos. Lo remarco esto porque es algo muy importante desde el punto de vista de la ecología o de la diversidad microbiana y de cómo funciona el consorcio microbiano en un fenómeno en particular, ¿sí? Desde bacterias del ciclo del hierro, bacterias formadoras de biofilm, bacterias fermentadoras. Hay una gran diversidad y complejidad microbiana en estas situaciones que demuestra que el problema no era tan simple como se proponía o se asumía en algún momento. Uno de los desafíos que teníamos con toda esta información, porque decíamos, bueno, tenemos toda esta información, ¿cómo generamos valor o qué valor podemos generar a partir de esta información? Tenemos un caudal de información que está creciendo continuamente, es algo muy dinámico, donde continuamente estamos analizando nuevas muestras, y la complejidad de nuestra base de datos va incrementando. Entonces la idea era decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para entender qué es lo que está pasando en las instalaciones y cómo podemos hacer mejores recomendaciones de desarrollo o aplicación de tratamientos para el control microbiológico? Entonces nos planteamos hacer un análisis de componentes principales, ¿sí? Para ver cómo se estaban distribuyendo estos microorganismos a lo largo de las instalaciones. En estos gráficos lo que hicimos fue hacer un estudio, una distribución basada en el tipo de instalación. Recuerdan que les dije, las plantas, el agua de producción, el agua de inyección, los depósitos, los diferentes tipos de muestras que analizamos, y quisimos ver si había algún patrón o algún core de microorganismos que se agrupaba o que se repetía en función de las instalaciones que se estaban analizando. Claramente este gráfico lo que nos muestra es que hay una separación, pero que esa separación no está dada por el tipo de instalación, sino que habría otro factor adicional que estaría haciendo, aunque en un principio tendería a agrupar, digamos, las poblaciones core
de microorganismos. Entonces, otra de las variables que fuimos a investigar entonces era ya no el tipo de instalación, sino el tipo de sistema de producción. Y ahí es donde pudimos obtener este gráfico. Este gráfico lo que nos está mostrando es que acá sí tenemos una agrupación, ¿sí? Acá nosotros los agrupamos como producción de gas, producción no convencional, producción secundaria y producción terciaria, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso nos está hablando de diferentes sistemas de producción donde la intervención es diferente y hasta incluso diferentes profundidades de producción. Y lo que nosotros vemos acá es que efectivamente hay una separación, el no convencional, las muestras provenientes del no convencional se agrupan entre sí, y lo mismo sucede con las del convencional. Pero sin embargo podemos ver dos separaciones en las muestras que vienen del convencional. Esto lo estamos investigando, esto nos pareció bastante raro, pero vemos sí que hay, acá nosotros habíamos incluido, teníamos pocas muestras al momento de hacer este análisis de muestras de producción terciaria. La producción terciaria es un sistema mejorado de producción que se pone en marcha cuando los pozos ya son viejos o están depletados, ¿sí? Entonces estamos hablando de sistemas de producción más antiguos. Entonces, el hecho de que las muestras provenientes de producción terciaria estén casualmente agrupándose con unas de estas ramas, no estarían dando indicios de que posiblemente el convencional se esté dividiendo en un convencional joven y un convencional antiguo, y que eso pudiera estar determinando las poblaciones microbianas que estemos recuperando. ¿Y y cómo puede influenciar a las poblaciones microbianas que sean nuevos o un poco más antiguos? Es el hecho de el corte de agua, por ejemplo, el tipo de petróleo que se produzca, que por ejemplo los sistemas de producción más antiguos normalmente son petróleos pueden llegar a ser más pesados, más viscosos, petróleo que le cuesta salir, ¿sí? Entonces enseguida se depleta la fase más liviana. Estos son solo conjeturas, es algo que estamos investigando y que estamos estudiando para ver cómo es y cuáles son las situaciones ambientales que están condicionando las poblaciones microbianas y que hacen que en la producción convencional tengamos dos tipos de grupos principales de microorganismos. Y el último de los casos es principalmente, si bien acá es un punto de convergencia, es donde se encuentran agrupadas principalmente los microorganismos identificados en los sistemas de producción de gas. Recuerdan que les comenté en los sistemas de condensadores donde recuperábamos el agua de la deshidratación y analizábamos las muestras. Pero evidentemente también habría un patrón que estarían siguiendo esos microorganismos y tal vez estén compartiendo algunas cuestiones con los sistemas de producción convencional y no convencional. Por lo tanto, y como conclusión de este análisis, es que el tipo de producción es lo que nos está determinando la comunidad microbiana en las instalaciones y no la instalación en sí. ¿Sí? En forma resumida, de lo que vimos en esta parte, es que cómo tenemos la distribución de los microorganismos, de los metabolismos, principalmente en NOC sabemos que el metabolismo gobernante es el metabolismo reductor de tiosulfato. En secundaria, en producción secundaria, serían bacterias reductoras de sulfato, bacterias oxidantes del azufre, bacterias formadoras de biofilm. En terciaria, bacterias oxidadoras del azufre y formadoras de biofilm, mientras que en gas las principales serían reductoras de sulfato y productoras de ácido. Esta información es importante porque a nosotros nos permite o nos da herramientas para poder definir cuáles van a ser los tratamientos o a dónde tienen que estar apuntado la eficiencia de los tratamientos que se empiecen a aplicar en las instalaciones. Y ya no pensar en los tratamientos como un tratamiento genérico o general o porque, no sé, a la facility que está cerca, tal vez un no convencional, le funcionó determinado tratamiento, creer que ese tratamiento nos va a servir para un no convencional que esté cerca. Porque es lo que sucede normalmente. Si a alguien le funcionó un tratamiento, todo el mundo lo quiere replicar porque se corre
el rumor de que hay un tratamiento que es efectivo. Pero claro, es efectivo para un tipo de sistema de producción y no necesariamente va a ser efectivo para otro tipo de sistema de producción. Una de las cosas que comentamos, esto simplemente es para esquematizar y ya redondear y terminar la presentación, esto fue un caso de estudio donde, recuerdan que al principio les comenté los diagnósticos que se hacían anteriormente sobre agua o sobre poblaciones planctónicas de microorganismos, queriendo combatir microorganismos sésiles, ¿sí? Y a su vez establecer tratamientos sin tener un diagnóstico adecuado o un diagnóstico diseñado para el tipo de microorganismos que tenemos en las instalaciones. En la izquierda de la pantalla, este es un diagnóstico inicial de un ensayo de tratamiento con biocidas. Pueden ver un análisis metagenómico, nos indica la población, donde podemos ver que el 94% de la población de microorganismos era una especie que no está relacionada todavía con procesos de corrosión microbiológica, y solamente el 6% eran especies asociadas a la corrosión. Se implementó un tratamiento biocida para controlar los microorganismos, y efectivamente la carga microbiana en la población planctónica se redujo bastante. Pero cuando vamos a los 90 días posteriores al tratamiento a evaluar nuevamente la población microbiana en la fracción planctónica, esta es la distribución microbiana que tenemos. Prácticamente el 100% de la población ahora se volvieron microorganismos asociados o críticos para la corrosión microbiológica. La mala noticia de esto es que luego de 90 días de este tratamiento, si estos microorganismos todavía seguían persistentes, son los microorganismos que predominan y los que se van a instalar ahora en el sistema de producción y ya son resistentes al tratamiento. Entonces, si a los 90 días estos subsistieron, el próximo tratamiento tiene que ser diseñado pensando en estos microorganismos. Y lo que hicimos, o lo que se hizo simplemente en este piloto cuando se evaluó ese biocida, fue seleccionar a los microorganismos corrosivos y dejarle las mejores condiciones para que sigan proliferando en las instalaciones. Es un problema muy común esto que les estoy mostrando, esto lo ejemplifica y fue una herramienta fundamental para las empresas para poder negociar el tipo de tratamiento y los controles que se iban a poner para poder seguir la efectividad de los tratamientos. Como conclusiones de todo este trabajo es que, pudimos definir para la Argentina un catálogo de microorganismos para las principales cuencas productoras de petróleo del país. Se identificaron las principales causas de corrosión microbiológica en la industria del oil and gas argentino. Pudimos desarrollar, a partir de los datos estos, pudimos desarrollar y evaluar cuáles eran los microorganismos más representativos y los críticos para las instalaciones, y así desarrollar sistemas específicos para monitoreos, ¿sí?, para aquellos microorganismos específicos, Anaerobium, Arcobacter, metanogénicas, bacterias reductoras de nitrato, oxidantes del azufre, bacterias microorganismos reductores de sulfato total, porque en algunos casos y en menor medida suelen aparecer arqueas. Entonces pudimos desarrollar una estrategia que la estamos poniendo en marcha ahora para hacer seguimientos específicos de los diferentes grupos de microorganismos. Y esto destaca la importancia de haber podido hacer un estudio sistémico de las poblaciones microbianas en las distintas instalaciones. Ahora bien, no nos quedamos con eso. Somos una empresa de tecnología donde con el conocimiento queremos generar valor y querer generar soluciones para la industria. Por eso toda esta información que se generó a lo largo de estos 5 años ahora nos está sirviendo para desarrollar sistemas de monitoreos online, de seguimientos de microorganismos de forma más eficiente y más rápida en las instalaciones, seguir tanto de forma diferencial y en tiempo real microorganismos relacionados a la corrosión, tanto planctónicos como sésiles, y poder diferenciar la contribución a la criticidad de las instalaciones, tanto de unos como de otros, y también permitirnos empezar a trabajar con nanotecnología y desarrollar nanotecnología para
implementar nuevas estrategias de control antimicrobiano en las instalaciones. Bueno, este trabajo, nada, yo les comenté un resumen. Detrás de todo esto tenemos un grupo bastante multidisciplinar e interdisciplinar, donde están involucrados estudiantes de doctorados, algunos becarios de CONICET, por ejemplo, otros estudiantes, o sea, tecnólogos de ITEC, que a raíz de este proyecto se motivaron y quisieron hacer su tesis doctoral con la información que íbamos generando en este proyecto. Tenemos becarios, por ejemplo, el caso de Florencia, que es una becaria doctoral que arranca su tesis ahora, pero ya venía trabajando desde antes en este proyecto, becarios postdoctorales y otros investigadores de la empresa. Lo importante de esto, y como se lo comentaba al principio, ha sido de un gran apoyo en todo esto, poder vincularnos, interactuar con el sistema científico nacional. Tenemos interacciones con grupos, por ejemplo, el CEFOBI en Rosario. Trabajamos también con SINDEFI acá en La Plata, con Universidad de Quilmes. Hemos trabajado con investigadores, otros investigadores en Rosario. O sea que la idea de todos estos resultados, o sea, haber logrado todos estos resultados y estos avances en gran medida es gracias a poder habernos vinculados y haber armado un equipo multidisciplinar, tanto con gente de ITEC, gente de la industria del petróleo y gente del sistema científico nacional. Creo que esto es, digamos, un ejemplo, un caso crítico o ideal donde se puede ver la conjunción o el trabajo en conjunto del sistema productivo con el sistema científico y poder llegar a buenos resultados y lograr cambiar un paradigma que venía desde hace mucho tiempo instalado en la industria y que con resultados ahora pudimos lograr que se les dé una mirada totalmente diferente. Así que, bueno, nada más eso y bueno, muchas gracias por el tiempo. Muy bien, Walter, muchísimas gracias por esta charla tan amena y por supuesto felicitaciones por coordinar ese grupo de investigación que ha obtenido estos resultados definitivamente importantes para la industria nacional. Antes de pasar a las preguntas, te voy a pedir, Walter, si por favor dejas de compartir la presentación. Sí. Ahí está. Ahí si por favor los que tengan ganas de participar de esta foto grupal, si habilitan sus cámaras antes de dispersarnos durante las preguntas, así Matías puede tomar una foto. Perfecto. Hola a todos, a los que no había visto antes. Ahí están todos saludando, qué bien. Mati, ya cuando vos quieras, mirad, concurrencia perfecta. Ah, menos vos, Matías. Claro, el que saca la foto no aparece, Celí. Bueno, ahí vamos. Dale. Uno por acá. Avisa por favor, Matías, cuando ya estemos, ¿eh? Listo, estamos. ¿Listo? Pues muchas gracias a todos. Lástima, acá se excusa Muchas Leo, gracias. que no le funcionaba la cámara. Será la próxima, Leo. Bueno, ya estamos en condiciones de... La primera pregunta, Graciela Pucci, por favor, si querés activar tu micrófono y directamente hacerle la pregunta a Walter. Gracias. Soy la primera en empezar. Vos hablaste del petróleo en lo que es recuperación terciaria. Sí. ¿Consideraste los geles que se están utilizando en diferentes partes del país? Sí.
estamos, justamente eso, bueno, eso es otro proyecto, es otra situación en la cual también estamos trabajando y estamos viendo cómo los microorganismos interactúan con esos geles, cómo se afecta la estabilidad de los geles, porque eso es algo importante, ¿sí? Es más, ya hay empresas que proponen y están trabajando con biopolímeros para la generación de esos geles. Entonces, justamente, y muchos son polímeros de glucosa, o sea que no les va a costar mucho degradarlos. Santano ya se dejó de usar por ese motivo, porque hay santanasas y liasas que se están destruyendo, ahora están con otros, ¿sí? Sí. Pero eso creo que te modifica mucho una población bacteriana, ¿sí? Porque no es un recurso más y una fuente de carbono más para consumirlo, entonces esos puntos de dispersión creo que se pueden deber mucho a eso. No sé en el resto del país qué otros polímeros están usando. Acá, ya te digo, la empresa que yo conocía, Santano dejó de utilizarlo. Ahora pasó a otros. Sí, mira, ahora, por ejemplo, hay propuestas, sé que algunas empresas están trabajando con escleroglucanos, por ejemplo, que son polímeros, son triple hélices de polímeros de glucosa, ahora creo que son 1.6 las uniones, pero son como hélices de 3 hebras que tienen ciertas propiedades mecánicas para resistir las condiciones del pozo, y por ejemplo, ellos solamente evalúan cómo se afecta la viscosidad con el tratamiento. Pero son polímeros de muy alto peso molecular, que es lo que yo hablaba con ellos y les comentaba. Sí, es un polímero de muy alto peso molecular. El 10% de ese polímero no te va a afectar mucho la viscosidad, pero sí el 10% de esa glucosa es una cantidad enorme para que los microorganismos se desarrollen. Entonces, y todo eso lo estamos empezando a trabajar porque justamente es un tema. Es un tema a tener en cuenta. No, de nada. Gracias a vos. Tenemos ahora una pregunta de L. Eleonora, ¿querés hacer la pregunta vos a Walter? Sí, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Walter. Sí, bueno, en línea con lo que te preguntaba quizá Graciela, yo no entiendo tanto del tema, pero ¿cuán innovadores y si podés mencionarnos algún ejemplo de los biocidas que estén utilizando? ¿Cuáles serían esos biocidas? Si en realidad coinciden ya con desarrollos internacionales y vos al identificar el núcleo fundamental de los tipos, las especies, géneros y especies de bacterias, ¿utilizás esos mismos desarrollos o ustedes están en estos momentos innovando en ese sentido? Bueno, sí, podías comentar algo de eso. Sí, mira, el tema de la industria de biocidas es prácticamente, no llega a ser un monopolio porque creo que son 3 empresas las que los manejan, pero es como si fuera un monopolio. Se utilizan biocidas genéricos o generales. Principalmente son 4 o 5 biocidas que se utilizan en diferentes combinaciones. Puede ser, a ver, espero acordarme todos. Glutaraldehído, THPS, que es es un compuesto químico, pero si lo buscamos, THPS es el nombre comercial. Glutaraldehído, THPS, aminas cuaternarias, un grupo de aminas que tienen efecto biocida. Se utiliza este otro, acroleína, que es un aldehído altamente reactivo, cancerígeno y con muchos problemas, hasta se puede incinerar. Y la aplicación de ese biocida es algo altamente riesgoso y complicado. Pero básicamente esos son los 4 biocidas que se utilizan. Tal vez se me escape algún otro, pero se utilizan en diferentes formulaciones y en algunos casos con el agregado de biodispersantes para que puedan ingresar a los biofilms. Y así todo siguen sin ser efectivos. Desde el punto de vista de la aplicación de los tratamientos, lo que nosotros hemos estado trabajando es cómo usar tal vez combinaciones o cómo hacer mejores dosificaciones de esos biocidas, porque, y eso ya viene, es una cuestión ya hasta de costos, de evaluación de costos y de conveniencia, porque una empresa de químicos, ¿qué es lo que quiere? Vender químicos, y quiere que la empresa operadora les pague el químico que le vende. Entonces, por ejemplo, y les va a parecer
algo hasta les puede llegar a sonar ridículo, inverosímil lo que les voy a contar, pero, por ejemplo, una de las formas de aplicar es aplicación en continuo. ¿Qué quiere decir? Es decir, bueno, vamos a poner tantas ppm de un biocida de forma continua todo el tiempo. Y ya sabemos que eso no es lo eficiente. Lo más efectivo es hacerlo en batch, hacer un shock, y luego de 2 días volver a hacer otro shock, y tal vez estás dosificando la misma cantidad de biocida, o incluso menos, y el tratamiento así va a ser más efectivo incluso. Pero, por ejemplo, una de las cosas que suelen suceder es decir, bueno, estamos agregando un biocida a 50 ppm en continuo. ¿Y por qué? Y está habiendo problemas, entonces dice, bueno, reduzcamos costos en la aplicación de químicos en el campo. Bueno, entonces, si antes aplicábamos 50, para reducir costos ahora apliquemos 40. Y no, esa no es la mejor estrategia para Claro, ahorrar. claro. Porque si tú lo mataste con 50, tampoco lo vas a controlar con 40. Claro, no es racional, claro. Lo está seleccionando incluso. Está Sí. seleccionando los microorganismos. Y eso es un problema que, bueno, se está trabajando mucho, digamos, en lo que es ese tipo de capacitación también, explicar. Y explicarle cómo funcionan realmente los sistemas microbianos y cómo es su interacción con un biocida o en el medio en el que se mueven. Había mucha desinformación, ahora estamos tratando de hacer un poco de escuela con eso. De docencia, claro. De docencia, Buenísimo, la verdad que es súper interesante. Y bueno, y Muy nosotros linda ahora presentación. estamos trabajando alejándonos de los productos químicos, ¿sí? Porque aparte otra cosa, estos productos químicos tienen una vida media determinada en las instalaciones, porque enseguida interactúan, en general, tienen capacidad oxidante. Entonces, interactúan con materia orgánica, lo oxida y ya perdieron es una molécula menos que va a tener un efecto biocida. Entonces, estamos trabajando y tratando de desarrollar, a través de aplicación de nanotecnología, sistemas de biocidas que puedan perpetuarse en el tiempo y que se vayan generando, que se regeneren en la instalación. Es un desafío muy grande. Muy grande, muy bueno. Pero bueno, lo estamos abordando desde acá. Muy interesante, gracias. Muy bien, gracias Walter. La próxima pregunta la va a hacer Mariana Lafranconi, del lugar petrolero por excelencia del país. Comodoro. Mariana, por favor. Hola a todos, hola Walter, y bueno, Hola, muchas Mariana. gracias por la charla, muy clara fue. Bueno, la pregunta mía va en relación también a la anterior un poquito. Lo que yo quería saber es si los biocidas que se utilizan atacan a todos los protagonistas del proceso corrosivo que vos nos has contado. En principio, esa es una gran discusión que tenemos, porque muchos de los estudios que se hacen para validar los biocidas se hacen a través de ensayos de kill test. Lo que se hace es un ensayo donde se somete una muestra que viene del campo a una concentración determinada o a varias concentraciones del biocida y se determina cuán efectivo es, cuántos microorganismos de esa población fueron controlados. Y la verdad que se siguen haciendo con muestras de agua. Entonces, y el verdadero problema de la corrosión están los microorganismos sésiles, los que están depositados sobre la superficie. Entonces, y es una discusión que tenemos con las empresas proveedoras de biocidas, porque sí, bueno, listo, nosotros ahora ya sabemos quiénes son los microorganismos que son corrosivos. Nosotros lo que necesitamos es que vos me des prueba de que el biocida está controlando estos microorganismos. Porque lo que se hacía hasta el momento es que solamente con aquellos cultivables o con aquellos que había una condición para cultivarlos se podían evaluar. ¿Sí? Entonces, ahora con toda esta información que pudimos generar y que sabemos con nombre y apellido quiénes son, se van a poder hacer ese tipo de ensayos, Mariana. O sea, no hay mucha información de eso, hay mucho desconocimiento, pero bueno, ahora estamos en condiciones de que se puedan llegar a hacer ese tipo de ensayos más específicos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La próxima pregunta, Julia Petinari, por favor. Julia, ¿estás? Sí, gracias. Muy buena charla, Walter, muchas gracias. Gracias, Sara. Mira,
Me pareció súper interesante también, o sea, desde el punto de vista obviamente de la empresa y todo, pero también desde el punto de vista ecológico, ¿no? Es súper interesante ver cómo es digamos, la sucesión ecológica, cómo son las relaciones entre los organismos. Y en ese aspecto yo te quería preguntar un poquito con respecto a la alternativa a los biocidas, que sería, por ejemplo, tratar de favorecer la proliferación de bacterias competidoras, como por ejemplo las reductoras de nitrato, ¿no? No sé o sea, yo he visto muchos trabajos, pero bueno, en el campo no sé cuán efectivo es o si se aplica. Sí, eso se aplica y ha habido estrategias, en algún momento se hicieron, y hay papers publicados sobre el tema, y justamente proveer nitrato, o sea, o inyectar nitrato en las soluciones hace justamente lo que vos mencionás, que proliferen las nitratos reductoras, copen el nicho, y las sulfatos reductoras vayan mermando la concentración. Pero lo que sucedió con eso, y que medio que por eso fue que se frenó un poco, hubo un par de casos de estudios donde la aplicación de nitrato y el control de la sulfato reductora hizo que se empezaran a desarrollar arqueas sulfato reductoras, que antes, por la competencia con las sulfato reductoras, con las bacterias sulfato reductoras, estaban contenidas y no proliferaban, pero al controlar la sulfato reductora se disparaban las arqueas sulfato reductoras. Hay un paper muy lindo publicado hace, no sé, un par de años, donde justamente, porque fue una instalación de oil and gas, donde tenían altas concentraciones de sulfídrico en las instalaciones, empezaron a tratar con nitrato, bajó el sulfídrico y con el tiempo se disparó nuevamente. Y con estudios metagenómicos para ver qué era lo que estaba pasando, vieron cómo la dinámica poblacional hizo su trabajo. O sea, bajaron unas y las otras encontraron el nicho disponible y lo aprovecharon. Es difícil. Sí, es algo muy dinámico. Muchas gracias. No, de nada. Muy bien. La próxima pregunta, Claudio Valverde. Hola Walter, muchísimas gracias por la excelente presentación, muy informativa y aprendí mucho. Walter, pensando en el problema serio de las poblaciones sésiles, sobre todo en conductos, ¿ustedes consideran que es un punto a obtener información útil, analizar la composición de matriz digamos, de los biofilms, como para tener puntas para poder debilitarlos como estrategia, digamos, de control? Sí, creo que es algo importante porque obviamente todo el que trabaje o haya leído algo de biofilm sabe que la matriz del biofilm es prácticamente el corazón del biofilm. Lo que pasa, vos viste la diapositiva esa que le mostraba, no es tan simple estudiar esa composición porque imagínate que hay hidrocarburos, o sea, la matriz del biofilm pasa a ser, o la materia orgánica generada por el biofilm en cuanto a matriz, es minoritaria en comparación al resto. Y aparte se empiezan a generar sucesiones de depósitos de minerales, más allá de la materia orgánica provista por el hidrocarburo. En algún momento intentamos ver algo, pero muy a grosso modo, a ver qué se veía, y es muy difícil poder entender. Hay gente en el mundo que se dedica justamente a la corrosión en el oil and gas, y que están tratando de estudiar e investigar la importancia de la matriz. Pero el problema es eso, que se dificulta muchísimo, es un desafío muy grande, sería un golazo si uno puede generar un inhibidor de generación de matriz de exopolisacárido para inhibir un biofilm, pero en las condiciones en las que estamos, hoy para nosotros es bastante complejo, bastante difícil. Bien. Gracias, Walter. Gracias a vos. Osvaldo Chantorno. ¿Estás, Osvaldo? Sí, ¿me escuchan? Muy bien. Sí. Walter, muchas gracias por la charla también excelente. Lamentablemente me desconecté los últimos 15 minutos por un problema de acá de la zona, pero quería hacerte una consulta. Llevar estos estudios al laboratorio, evidentemente
sumamente difíciles, por no decir casi imposible, si vos tenés un cultivo mixto tan complejo con poblaciones que no son cultivables. La pregunta es dos cosas. Primero, ¿se han planteado o se utiliza y tratar de recubrir estas cañerías con pinturas antiadherentes, tipo las que se utilizan, por ejemplo, en barcos o submarinos, donde vos tenés altos efectos de shear sobre la superficie? Y en segundo lugar, estos sistemas para mí se tienen que trabajar o estudiar prácticamente in situ. No utilizan en algunos casos muestreos en los mismos caños, o sea, hay sistemas que he visto que utilizan aberturas donde vos entrás y salís con cilindros y donde estudiás directamente la superficie, ante un biocida o lo que sea. Sí. Era eso. A ver, sí, justamente el tema de las pinturas antiadherentes, y eso se ha empezado a utilizar en la industria, ¿sí? Se está trabajando en eso, incluso en algunos casos se está empezando a probar sistemas internos como de RFB, o sea, de plástico o de fibra de vidrio en el interior para evitar justamente estos problemas. Y ahora que lo mencionás, recuerdo una de las pruebas que se hicieron fue con recubrimientos con resinas epoxi en la superficie interior, pero los microorganismos logran pasar a través de, o craquear de alguna manera la resina y se instalan entre la resina y el metal. Eso ya hay casos, hubo casos de donde las pinturas o los recubrimientos sobre la superficie de los ductos han fallado en este sentido. Con respecto a la toma de muestras, sí, eso lo hacemos. Nosotros tenemos generalmente cuponeras o sistemas para insertar cupones o testigos dentro de las cañerías y ver cómo va respondiendo el sistema al tratamiento con biocidas. También sí recuperamos materiales o depósitos extraídos a través de scrappers, que son como sistemas de limpieza que van por el interior del ducto, limpiando, arrastrando todo el depósito sólido y lo sacan por otro extremo. Nosotros hemos trabajado con ese tipo de material también, y también material sólido recuperados de filtros. Gracias. Muy bien. La próxima pregunta. Leo, ¿tenés una pregunta o comentario sobre escleroglucanos? Leo, ¿estás por ahí? A ver, no lo veo en la pantalla. Estoy desconectado, a ver. No, me parece que se desconectó. Sí. Se desconectó. Entonces creo que la próxima pregunta, Fernando Sonsini. Hola, Fernando. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Walter. Excelente presentación, muy didáctica, aprendí muchísimo. Muchas de las preguntas que tenía ya te la hicieron, pero una de las preguntas es que recién te hizo Osvaldo, el asunto de las cuponeras. Y me pareció ver que en el análisis de la metagenómica de la cuponera te daba distinto a todo el resto. ¿Vos eso no es un resultado inesperado? ¿O vos lo pensás porque simplemente te está dando una población transiente en el tiempo en que vos insertaste la cuponera? Me pasaron muchas cosas con esos resultados, Fernando, porque en algún momento esperaba, o sea, cuando hipotetizábamos los resultados que podríamos llegar a tener, justamente desconfiaba de que, o sea, lo planctónico no puede ser igual a lo sésil, que seguramente, porque yo lo veo como un sistema de selección. ¿Quién va a estar depositado? Todo aquello que esté preparado para poder desarrollarse en esas condiciones. Entonces, el hecho de poder detectar una población una población sésil, totalmente diferente a la planctónica, y bueno, y en el DAT, y eso no lo puse en esa presentación, pero cuando comparamos la población sésil respecto de la planctónica, la sésil prácticamente más del 90% de los microorganismos son microorganismos críticos para la corrosión. Entonces,
Nuestra conclusión de ese resultado es que hay una preferencia diferencial de los microorganismos MIC para depositarse respecto de andar, o digamos, de circular en las instalaciones. O sea, siempre los microorganismos que generan corrosión van a tener una tendencia a adherirse a la superficie. Esa fue una de las conclusiones iniciales que sacamos y que lo pudimos ver con datos concretos de las instalaciones. Es más, ese cupón que mostré en una de las presentaciones, ese fue uno de las muestras que nos dio el resultado, porque ese fue el objetivo con ese cupón, poder demostrar o ver qué es lo que estaba sucediendo entre el agua que circulaba por encima de ese cupón y qué es lo que se estaba depositando en el cupón. Y ahí al comparar las poblaciones, ahí está muy claro la diferencia en la población y cómo los microorganismos corrosivos tienden a quedarse en el cupón, mientras que los planctónicos hay otras cosas, además de lo que causa. O sea que para vos, o sea que para vos eso por ahí es un dato mucho más crítico, analizar el contenido de las cuponeras, que el contenido total de lo que sale de la metagenómica. Y la otra pregunta es profundidad, porque vos también estás trabajando en cuestiones de profundidad. Yo sé que es una pregunta que debe ser re difícil, pero si vos instalás cuponeras a diferentes profundidades, ¿obtenés diferentes poblaciones? Es una curiosidad nomás. Sí, vos sabés que hay una discusión, y es algo que se está tratando también así a nivel mundial, es la posición y la disposición de los cupones. ¿Sí? Esto estamos hablando tal vez caños porque esto, bueno, se pueden poner cupones, lo cual es muy difícil y muy complejo. En algunos casos pudimos hacerlo y están en análisis. Se pueden bajar cuponeras al fondo del pozo. Pero en general, si no, los cupones se ponen en los ductos, en las cañerías por donde circula el agua, y estamos hablando de cañerías de, no sé, 10 pulgadas, 15 pulgadas, una cosa por el estilo. Y normalmente los cupones se sitúan en el centro de lo que sería la cañería. Pero también hay otra forma de colocar los cupones, que es lo que se llama a las 6 en punto. Si tomamos el caño como si fuera un reloj, la disposición de un reloj, a las 6 poner un cupón en forma horizontal también permite estudiar los fenómenos de corrosión que se producen ahí. Hay quienes dicen que sí, que hay diferencias. Nosotros todavía no llegamos a hacer un análisis tan minucioso y de comparar estos dos tipos de disposiciones de los cupones, pero en principio se cree, y por evidencias preliminares que hay, podría llegar a haber diferencias, sí, en las poblaciones. Muchísimas gracias, muy linda presentación. De nada, gracias. Tenemos una pregunta de Mariana Pañosat. Mariana, ¿estás para hacer la pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Hola, Mariana. Mariana. ¿Qué tal? Bueno, primero, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Yo soy de otro mundo. Soy ingeniera de materiales, trabajo en Siderca, así que soy más del lado de los metales. Y bueno, trabajamos mucho con ITEC, trabajamos mucho en la parte anticorrosiva. Yo específicamente trabajo en recubrimientos internos de tubería. Así que, bueno, me parece sumamente interesante lo que vos comentás, todo lo que fuiste contando, porque es un problema grave que vemos normalmente y una consulta reiterativa respecto a cómo proteger una tubería de la corrosión bacteriana. Un poco de la mano de esto, mi pregunta viene por este lado. Si están pensando, entiendo que ya tienen muchísima información de qué tipo de bacterias tienen, lo cual es un mundo gigantesco. Esto es extremadamente difícil de replicar en un laboratorio. Nosotros estamos tratando de hacer algo para entender cómo afectan estas bacterias al recubrimiento, es decir, a lo que aísla el acero del medio. Entonces, mi pregunta viene por el lado de si han pensado usar los cupones con recubrimientos, distintos tipos de recubrimientos con distintas químicas, para hacer un ensayo in situ, digamos. Ajá. Lo comento porque nosotros hemos trabajado con YPF y con ustedes, con ITEC. Hace un año estuve en Neuquén y pusimos paneles con recubrimientos. En ese caso específico era por el tema de parafinas, para analizar
pusimos un blanco, o sea, un acero expuesto y distintos recubrimientos y analizamos la deposición de parafinas. Entonces, tal vez pensando en esta dificultad que tenemos para poder replicar esto en laboratorio, tal vez pensar hacerlo en campo, al igual que hicimos para otras cosas, sea polímeros o sea alguna otra alternativa que estén evaluando para mitigar la corrosión, ¿no? Gracias. Sí. Gracias, a vos, muy clara la pregunta. Mirá, o sea, nosotros estamos todo el tiempo trabajando, nosotros desde mi grupo no participamos en esos ensayos, pero sí que sería algo muy interesante para probar. Nosotros ahora estamos, entre comillas, domesticando algunos consorcios bacterianos, estamos reproduciendo microorganismos, desarrollamos algunos medios complejos basados en las condiciones en las que está el agua y las condiciones ambientales de los sistemas de producción, donde estamos desarrollando los microorganismos y estamos teniendo cierta reproducibilidad de las poblaciones que salen o que habitan naturalmente en las instalaciones. El próximo paso, o sea, ahora lo que nosotros nos planteamos es, bueno, ¿podemos reproducir esos consorcios? Es genial que podamos hacerlo porque a partir de ahí vamos a poder reproducir o hacer ensayos en laboratorio más simples, más rápidos y más eficientes que van a ser fácilmente extrapolables a las situaciones de campo en el contexto microbiológico. Nosotros, ya te digo, con respecto, y con esos consorcios estamos empezando a evaluar diferentes cosas. Obviamente que si existe la posibilidad, o ustedes están trabajando en algún desarrollo de recubrimientos o de materiales biocida, poder trabajar en conjuntos para poder lograr una tecnología, un producto tecnológico que ayude a mitigar el problema, ya te digo que sería genial, sería fantástico. Así que después, no sé, nos comunicamos o hablamos, o no sé si ustedes ya están trabajando con alguien de ITEC, quién es el referente en ese tema, poder hablarlo con esa persona. Sí, a ver, con ITEC, en mi caso particular, yo trabajo mucho con la gente referente en recubrimientos. Y sé que hay gente que está trabajando en temas de bacterias, algunos, bueno, que han trabajado con vos, me imagino, en algún punto. Pero bueno, será cuestión de unir las personas. Obviamente, sí. Yo estoy a disposición. Perfecto. Yo trabajo, bueno, en tecnología, en la parte del CINI de CIERCA. Bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Mariana. La próxima pregunta, Laura Reich. El micrófono, Laura. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por haber aceptado participar en nuestra charla Samige. Mi duda por ahí es medio tonta, pero ¿probaron con viriomas? Ver los viriomas de las poblaciones y ver si se pueden activar los fagos y de esa manera romper los biofilms por un lado y disminuir la carga bacteriana por el otro con fagos específicos o fagos de amplio espectro? Nosotros no, pero sí hay trabajos ya de otros grupos a nivel mundial que están trabajando y demostraron alguna efectividad por parte de los fagos. Nosotros los estuvimos mirando, de hecho no me va a salir el nombre de la empresa, hay una empresa en Santa Fe que justamente está desarrollando soluciones antimicrobianas basadas en fagos. ¿Cómo se llama? Si alguien se acuerda, pero que es, sí, ellos están trabajando y estuvimos en contacto con ellos para ver esa posibilidad, pero bueno, nosotros no lo seguimos adelante, pero sí sé que en otros grupos a nivel internacional sí están trabajando y están encontrando algunos resultados positivos en el control. Porque mucho de las partes de los biofilms y todo eso se regulan justamente por activaciones de fagos y van rompiendo biofilms y en realidad como para dispersarse, pero en este caso si se puede activarlos de una forma más específica, se pueden liberar sin necesidad de utilizar biocidas que terminen con otro tipo de organismos. No sé, se me ocurrió por ese lado más ecológico, digamos. Sí, sería una situación ambientalmente amigable.
A mí me queda la duda, y por ahí, no sé si vos por ahí manejas el tema, me queda la duda de que qué pasa con esos fagos después si llegan a la superficie, o pueden llegar a caer en algún curso de agua, o, no sé, estar en el medio ambiente en otro contexto, que podría llegar a suceder con las comunidades microbianas, que tal vez en otras situaciones o en otros contextos no son un problema. Entonces, al ser fagos inespecíficos o generales, es como es lo que siempre me queda la duda al leer este tipo de trabajos. Porque, a ver, no es que esté a favor de los productos químicos, al contrario, una de las cosas que nosotros queremos es que todo sea lo más sustentable posible. Pues los productos químicos estos tienen una vida media, no sé, de 2 horas, y en 2 horas se inactivaron y ya no son un problema. Entonces, Claro. y tratamos de generar soluciones biológicas a los problemas, es uno de los objetivos del área en la cual estoy liderando ahora. Pero me encantó la idea de si usemos fago, pero bueno, uno cuando piensa en una tecnología también abre el paraguas y piensa, bueno, a ver, ¿qué trae aparejado aplicar esta nueva tecnología, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? No, por eso me refería al virioma autóctono, no de meter fagos hechos por una compañía, sino del virioma autóctono, y ver de alguna manera de activar los profagos que vos los profagos que vos tenés dentro de las mismas bacterias, que seguramente tenés un montón dentro de las mismas bacterias. Entonces, por ahí, por ahí es a largo plazo eso, no va a ser una solución de hoy para mañana, pero por ahí viendo cuáles son los mecanismos de activación de esos mismos profagos, activás en el momento en el que vos necesitás, en el sitio que vos necesitás, y sí, es verdad que eso después por ahí en algún momento va a ir al ambiente, y como todo virus y como todo elemento móvil es un problema. Pero bueno. O sea, a ver, tal vez está pensando en voz alta, te cuento a ver por ahí las cosas que se me ocurren o que se nos ocurren cuando valoramos esta tecnología, pero sí que es algo que estábamos viendo, o estuvimos viendo las posibilidades de que sea aplicable, y por eso digo, ya hay gente en otros lugares donde están trabajando con este tipo de desarrollos. Sí, era más una cosa más así. Claro, un comentario. Comentario nada más. Gracias. Gracias a vos. Muy bien. La próxima pregunta, Natalia Sandoval. Hola. Hola, Natalia. Bueno, la verdad que muy linda. Y yo simplemente quería hacer 2 preguntas quizás muy básicas, ¿no? Pero me llegó que vos decías que, bueno, de las bacterias que están en la parte planctónica, había un porcentaje muy alto que era corrosivo, y vos un poco comentabas que, bueno, que esas bacterias planctónicas quizás no van a ser después las mismas, probablemente, que están en la población sésil, que es la que está generando la corrosión. Pero yo igual entiendo que cuando hay un biofilm, digamos, de un biofilm al otro, igual quizás a través del agua de inyección o del petróleo, para generar en otro punto de la cañería, no sé, tipo de biofilm en donde igual van a generar corrosión. Yo no sé si eso lo tienen en cuenta, o si han evaluado poblaciones desde 2 puntos distintos, a ver qué tan distintas son entre sí, en una misma cañería, digo, pero no. Sí, muy interesante la pregunta, porque básicamente es ver si le damos continuidad a lo largo del espacio, digamos, sí, del espacio a las poblaciones. En general, eso sí, se lo hemos evaluado en distintos puntos, dentro, por ejemplo, de una planta, obtener muestras en diferentes lugares, y sí, muchas veces las poblaciones, las poblaciones sésiles normalmente se representan, pero yo creo que eso tiene que ver con la dinámica de formación y de migración de los biofilms. Hay un biofilm semilla, que es el que madura y que empieza a generar inóculos que se dispersan en el sistema y que más adelante en la cañería, por ejemplo, se van a sentar y que van a seguir generando el mismo biofilm.
Eso sí lo hemos estudiado y esas características se conservan. Bueno. Y otra consulta que te quería hacer era respecto al tema un poco de biocidas, que nada tiene que ver con probablemente lo que voy a preguntar, pero es si dentro de esas poblaciones ustedes tienen una buena cantidad quizás de bacterias que generen esporas y por eso no los afecte tanto algún producto de biofilm o no. O quizás no se tiene en cuenta porque el biofilm, digamos, el biocida mata todo, incluyendo la espora, no lo sé, pero me preguntaba eso quizás. Sí, a ver, dos respuestas para tu pregunta. Uno, en general no encontramos, hay muy pocas bacterias esporuladoras o esporulantes en las muestras que nosotros analizamos. Y segundo, sí, los biocidas normalmente son biocidas genéricos con alto poder oxidante, que rompen membranas, rompen paredes, con un alto poder de ataque sobre la materia orgánica, independientemente de que sean esporulados o no. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, voy a tomar yo la última pregunta para ya terminar con esta charla tan amena. Me preguntaba, Walter, si esas muestras de DNA ambiental únicas que tienen ustedes, sobre todo las de condiciones hiperextremas, podrían estar disponibles para la comunidad científica como fuente de New Genes Discovery o ese tipo de análisis con aplicaciones variadísimas. Justamente ese es un tema que ahora no estaba en una de las diapositivas y es algo que se está abordando, ya se está empezando a trabajar, porque justamente la riqueza que tienen esas muestras es justamente la potencialidad de hacer Gene Discovery para nuevas herramientas biotecnológicas, nuevas enzimas para industrias múltiples, enzimas que en principio podrían ser tolerantes a condiciones extremas o condiciones de procesos, y hoy en día se están trabajando bajo confidencialidad, porque muchas de esas vienen de o empresas que nos proveyeron las muestras, o incluso mismo YPF que nos cedieron las muestras, y bajo condiciones de confidencialidad y que no podemos distribuirlos lamentablemente. Pero sí supongo que el día que podamos hacer el Gene Discovery y poder tener más herramientas, obviamente trabajar en conjunto con el sistema científico para explotarlo mejor y hacer desarrollos en conjunto, seguramente que sí. En la etapa que estamos ahora, estamos bajo estas condiciones estrictas que no nos permiten compartirlas, pero una vez que la información esté generada, yo creo que sí, que va a ser posible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para finalizar, le vuelvo a agradecer una vez más. Ahí empiezan a aparecer los aplausos. Sí. Y todos los aplausos por esta charla, agradecerte una vez más. Y también, bueno, en nombre de la comisión directiva de SAMIGE, agradecerles a todos que se hayan conectado y se hayan sumado a este ciclo de webinarios. Así que, bueno, muchas gracias a nuestros socios, a los que no son nuestros socios, que están esperando, que estamos esperando nosotros poder contar con ustedes a la brevedad y sumarse a esta comunidad SAMIGE. En breve recibirán el anuncio para la próxima conferencia, que será el 12 de agosto. Ya ahí van a encontrar los detalles y espero que nos acompañen también para esa charla. Así que bueno, sin más, ya nos despedimos. Muchas gracias. También los invito a que pasen por la página de Facebook, que ahora tenemos, que tiene SAMIGE, y pongan like en la página de Facebook de SAMIGE, y así le van a ir llegando también todas las informaciones a la gente que es socia y a la gente que no es socia también. Muy bien, gracias, Lau. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por hacerse el tiempo, gracias por escucharme las preguntas, y obviamente gracias a la comisión y a todos por haberme invitado a participar de estos webinars. Muchas gracias a vos, Walter, por la participación, y a todos los presentes. Sí.
Bueno, chao, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, nos Hasta la vemos en el próxima. próximo webinario. Chao, chao. Chao.